Si hay un escritor contemporáneo cuya obra se asocie a su persona, ese es Jerome David Salinger, neoyorquino, autor de El guardián entre el centeno y una colección de cuentos que aún hoy día, 100 años después de su nacimiento, se siguen leyendo y enseñando por todo el mundo. Su nombre y su obra siguen siendo un referente de las letras estadounidenses, un autor exquisito que supo retratar la sociedad de su tiempo y los recovecos del alma humana. Una obra que demuestra un gran sentido del humor y sensibilidad. La obra de Salinger se sitúa en un momento en el tiempo muy concreto, en los años 40 y 50, bueno, hasta los 60 se publica en Nueva York, pero es una obra que ha hablado muchas generaciones en muchos lugares del mundo distintos. Es una obra que los personajes, Holden Caulfield, Seymour, bueno, toda la familia Glass, Buddy, Franny, Zoe, todos han llegado a los lectores de manera que nos sentimos identificados con ellos y podemos vivir su experiencia a pesar, como digo, de que es una obra que se sitúa en un sitio muy concreto en el tiempo y en el espacio. Nos sentimos que percibimos la sociedad como la ven ellos a través de sus ojos, como una sociedad que está corrupta, que es hipócrita, utiliza Salinger la palabra phony, hipócrita, y entonces bueno, pues son unos personajes muy sensibles que sufren con toda esta hipocresía y corrupción de la sociedad. A pesar del tremendo éxito de su novela The Catcher in the Rye, decidió retirarse del foco público para mantener una vida sencilla, alejado de la prensa y dedicado a su pasión, la escritura. Esta decisión moldeó su mito y su misterio, y su imagen fue buscada y perseguida durante años. Newsroom. I got it. I got Salinger. Salinger se ha representado como una figura pues muy huraña, muy negativa, ¿no? Como que no era lo suficientemente cercano a todos esos fans que tanto lo idolatraban, ¿no? Pero creo que en algunas de las últimas entregas sobre su vida, ¿no? Sobre todo en el biopic de Danny Strong, se ve una evolución muy clara del Salinger como un poco que se creía superior a los demás, de su juventud, a pasar por la etapa de la guerra y después un poco la parte de la reclusión, de toda su fama, como realmente hay varios momentos de su vida que lo que hacen es convertirlo en la persona que terminó siendo, ¿no? Entonces creo que la parte de la representación es un poco monótona, todo el mundo lo ha representado un poco así, como una manera muy negativa, pero quizá sería más interesante darle un poco la vuelta y ver el porqué de que él llegara a esa actitud que él tuvo. De Salinger se ha alabado su maestría con el lenguaje y su capacidad para crear situaciones. Los personajes de sus obras son tan reales que los lectores los interpretan como gente de carne y hueso. Parte del problema que ha tenido su obra ha sido asociar su lectura con psicópatas, como el frustrado asesino de Ronald Reagan, John Hinckley, Robert John Bardo, asesino de la actriz Rebecca Schaeffer, declarados admiradores de la novela más conocida de Salinger, o Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, que decía que él era el guardián entre el centeno. No es una coincidencia. Estaré en un gran campo de centeno. La capacidad del retrato social de Salinger era tal que sus obras podían haberse adaptado fácilmente a la gran pantalla, si no fuera porque el escritor se opuso siempre a que se hicieran películas basadas en sus textos tras el fracaso de la versión cinematográfica que hicieron del cuento El tío Wiggly en Connecticut.
traducido como Mi loco corazón. En una entrevista que dio Matthew Salinger, que es el hijo menor de Salinger, recientemente a Penguin Books, que va a lanzar unas nuevas portadas de la obra de Salinger, él alude a esta negativa que tenía Salinger a adaptar su obra, ¿no? Y se refiere a un concreto ejemplo, ¿no? Cuando se estuvo barajando la idea de hacer una adaptación del Guardián entre el Centeno, se estuvo barajando la posibilidad de que Leonardo DiCaprio fuese Holden Caulfield. Y su padre quería mucho la relación entre el lector y el escritor, ¿no? Para darle rienda suelta a la imaginación del lector y que pudiese imaginarse los personajes como él quisiese. Y él alude a eso de que si Leonardo DiCaprio hubiese sido Holden Caulfield, ya todo el mundo imaginaría a ese personaje como Leonardo DiCaprio. Jerome D. Salinger nació el 1 de enero de 1919 en Nueva York, hijo de un exitoso comerciante de carne judío de ascendencia polaca y de madre católica irlandesa que se convirtió al judaísmo tras su matrimonio. Jerry creció en el lujoso Upper West Side de Manhattan. Con 15 años le enviaron a la Academia Militar de Valley Forge, en Pensilvania, donde estudió hasta 1936. Allí escribió sus primeros cuentos. A pesar del interés de su padre porque siguiera con el negocio familiar, Jerome decidió muy pronto que lo que él quería era ser escritor. Animado por su profesor de literatura en la Universidad de Columbia, Whit Barnett, editor de la revista Story, publicó su primer cuento en esta revista, The Young Fox, en 1940, y ya nunca dejaría de escribir hasta su muerte el 27 de enero de 2010. This is the first damn story I gave you. Oh, I loved it right away. I just had to be sure you were a real writer before I published it. So, this is your first check as a real writer. Jerome David Salinger, Jerry Salinger, tuvo siempre muy claro que quería ser escritor y entonces él era su misión en la vida. Empezó escribiendo cuentos muy joven y cuando estaba en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues escribir suponía para él una terapia para alejarse de los horrores que estaba viviendo. Luego cuando volvió a Nueva York, pues siguió dedicándose a ello ya hasta el final de su vida. Y él, bueno, pues quería ser un gran escritor, un buen escritor, no necesariamente un escritor famoso, sino no quería ser Hemingway, no quería ser, aunque nombra a Fitzgerald o al Gran Gatsby en su obra, pero no quería ser un escritor famoso, él quería ser un buen escritor como Herman Melville, que era el escritor que él admiraba. Salinger fue reclutado a filas en 1942, en plena Guerra Mundial, y participó en el desembarco de Normandía, una experiencia que le marcó profundamente. En París conoció a Ernest Hemingway, que estaba allí como corresponsal de guerra. Tras forjar con él una breve amistad, le dejó leer su relato El último día del último permiso, que recibió buenas críticas por parte del famoso escritor. La experiencia que tuvo en la Segunda Guerra Mundial fue un antes y un después en la vida de Salinger. En eso están de acuerdo casi todas las fuentes que aparecen, que existen, ¿no? sobre el autor. Sí que existe una controversia entre el papel que realmente Salinger tuvo en el conflicto. Unos hablan de que sí que estuvo en las trincheras, de que sí que perteneció a los batallones que lucharon en las diferentes batallas, y otros dicen que no, que él realmente lo que formaba parte era como de la inteligencia del ejército norteamericano, y lo que hacía era como entrevistar a diferentes posibles miembros del partido nazi para su después juicio, ¿no? y su valoración. A su regreso de la guerra publica en la revista New Yorker Ligera rebelión en Madison, que sería la génesis de El guardián entre el centeno, con un adolescente llamado Holden Morrissey Caulfield como protagonista y un día perfecto para el pez plátano. Este relato presenta por primera vez a los Glass, sobre los que escribiría varias veces, desarrollando la historia de esta peculiar familia neoyorquina. El hermano mayor,
Seymour es un hombre extremadamente sensible que se suicida como consecuencia del estrés postraumático que sufre tras la guerra. Muchos críticos han querido ver afinidades autobiográficas entre él y el escritor. El tema del estrés postraumático se repite también en su cuento Para Esmé, con amor y sordidez. Holden and his red hunting hat. I hate it. En 1951 Salinger publica la que será su única novela, al menos publicada en vida, El guardián entre el centeno, que se convertirá pronto en manifiesto de una generación de jóvenes que ven en ella el reflejo de la incomprensión de los adultos hacia sus inquietudes. I don't want any publicity. You don't want any publicity? No. I don't care if it's successful, I just want it to be good. Una novela que a día de hoy sigue llegando a las nuevas generaciones. Es una de las historias más leídas y traducidas del siglo XX. También es una de las novelas que ha sido más censurada en Estados Unidos, a la vez que la más enseñada en colegios, institutos y universidades norteamericanas. He traído esta gorra roja un poco porque siempre aparece en la novela desde el principio hasta el final. Prácticamente es como uno de esos pequeños detalles que ha trascendido al argumento, a la historia que cuenta Salinger en El guardián entre el centeno. Es una gorra que compra Holden Caulfield muy al comienzo de la novela y que aparece incluso cuando intenta ligar con una chica en el Wicker Bar y permanece siempre desde el principio hasta el final. Entonces es como un símbolo de lo que ha supuesto Holden Caulfield más allá del valor literario de la novela. El protagonista, Holden Caulfield, es un chico de 16 años de familia burguesa que es expulsado del internado privado en el que estudia unos días antes de Navidad y pasa 2 días deambulando solo por Nueva York. Holden Caulfield para mí quizás es el primer personaje literario que sentías como si te estuviera hablando a ti en primera persona, el primero con el que podías conectar de alguna manera. Tengo que reconocer que la primera vez que lo leí no me cayó nada bien porque no tenía mucho en común con él, pero poco a poco conseguías encontrar esa universalidad, esos aspectos que sí parecía que conectaban con lo que tú sentías con 20 años o con menos, aunque no tuvieras nada que ver con un joven de esa época en Nueva York. Y creo que lo que más me impactó de la novela y de Holden Caulfield fue como, aunque pasara el tiempo, él seguía siendo como una presencia, como un viejo amigo que conociste un día, que no vuelves a verle, pero siempre acabas... Es un poco como los personajes de los que él habla, de Jane Castle o todos esos personajes secundarios que de repente recuerdan la novela y pues él acababa siendo algo así. En su odisea particular por Manhattan, el joven va reflexionando sobre lo que le rodea, asqueado por una sociedad marcada por el conformismo y el consenso, una sociedad bien pensante y bien parecida en la que lo importante son las apariencias. El personaje de Holden es un poco uno de estos personajes literarios que te llega porque tiene flaws o fallos, no es precisamente alguien, es la figura, digamos, del antihéroe, alguien con prejuicios, con faltas, alguien que realmente te hace dudar sobre la conexión que puedes sentir con él. Y el que tenga esos lugares oscuros, esas imperfecciones, yo creo que es lo que le hacía ser un personaje realmente creíble y cercano. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo el desarrollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarle nada de eso. Primero porque es una lata y segundo porque a mis padres les daría un ataque si me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. El guardián entre el centeno es una novela que ha sido objeto de mucha crítica, sobre todo por parte de la moral conservadora,
que veía en Holden Caulfield, el protagonista, un mal ejemplo a seguir para la juventud. Un joven que le expulsaban del colegio, que se rebelaba, que bebía muchísimo, que bueno, pues tenía una obsesión por las chicas, en fin, pues era justo lo que no querían que los jóvenes leyeran, ¿no? Y entonces pues se censuró en muchos institutos, en muchas instituciones, y no es que Holden fuera el único adolescente rebelde, aunque sí ha sido muy importante, pero ya había anteriormente, bueno, pues Huckleberry Finn de Mark Twain, o James Joyce tenía el retrato del artista adolescente. Lo que ocurre con Holden Caulfield es que es un momento en la sociedad americana después de la guerra en la que los valores conservadores y sobre todo los valores de la familia tradicional se enfatizan mucho. Entonces un chico que se rebelaba contra eso, que aparentemente no tenía nada contra lo que rebelarse porque era un chico de familia de clase alta, que su familia era una familia estable, no tenía nada realmente contra lo que rebelarse, pero él sufría y lo pasaba mal, entonces bueno, pues parecía que era poco apropiado para ser como un modelo para los chicos y chicas jóvenes, bueno, sobre todo para los chicos. En los años 50 el mundo zen estaba de moda en Nueva York, sobre todo en el ambiente cultural de Greenwich Village. A pesar de que fue la generación Beat la que puso de moda las filosofías orientales y músicos como John Cage, Salinger ya se les adelantó algunos años. El autor era devoto del zen y de la poesía japonesa y seguidor del gran divulgador y maestro zenista Daiset T. Suzuki, autor del libro Budismo Zen. Pero lejos de sentir ninguna simpatía por los Beats, Salinger se distanció de cualquier conexión con ellos. En la novela esto se refleja en los niños, porque los niños representan la pureza. Frente al mundo corrupto de los adultos, los niños son puros. Esto es una creencia que también se ve en los cuentos, donde siempre aparece prácticamente en toda la obra de Salinger, los protagonistas son los niños. Tenemos a Teddy, tenemos a Ramona con su amigo invisible, y son niños que representan eso, la pureza. En el caso del guardián entre el centeno, Holden es un adolescente, está abandonando el mundo puro de los niños para pasar al mundo corrupto, el mundo que él desprecia de los adultos, está en esa transición. Y entonces él busca su refugio, su hermana Phoebe, que tiene 10 años, y él busca la compañía de su hermana como en un intento de seguir en este mundo de pureza, ¿no? que se refleja en toda la obra de Salinger. She had immense eyes that always seemed in danger of capsizing in their own innocence. She was with a small boy, unmistakably her brother, and it was only when his sister spoke to him that he came around and applied the small of his back to his chair. A pesar de que la mayoría de los lectores identifiquen a Salinger con The Catcher in the Rye, sus cuentos demuestran su maestría con el lenguaje y habilidad para captar la psicología de los personajes con pocos trazos. Franny y Sui, Levantad carpinteros, La viga del tejado, y Seymour, una introducción, basadas en relatos previamente aparecidos en el New Yorker, son, junto a Harworth 16, 1924, las últimas obras que publicó. En ellas, Salinger retoma la historia de la familia Glass y todas ellas giran en torno a la figura del hermano mayor, Seymour. La angustia y depresión de Franny tras el suicidio de su hermano, el intento de Buddy por comprender qué le llevó a quitarse la vida, o la carta que Seymour escribió con 7 años desde un campamento de verano y que resulta cronológicamente la primera historia de los Glass. Mary McCarthy escribió que todos los personajes de Salinger tienen algo de él, que todos se convierten en reflejos de la personalidad del autor. Los libros que de verdad me gustan son esos que cuando acabas de leerlos piensas que ojalá el autor fuera un amigo tuyo para poder llamarle por teléfono cuando te dé la gana. Si trasladáramos a Holden Caulfield hoy al siglo XXI, la verdad es que creo que seguiría sin encajar. No me lo puedo imaginar como un personaje
no puedo imaginarme a Holden Caulfield como un youtuber o algo así, o como un blogger. Creo que precisamente volvería a ser el mismo personaje ácido, no diría amargado, pero deprimido por... Es un poco curioso, me recuerda un poco a lo que ocurre con las letras de canciones de la música punk, como lo que se escribió en los 80 parece que funciona en el siglo XXI. Creo que la postura ante la sociedad de la época de Holden Caulfield en la novela funcionaría igualmente en el siglo XXI. Vería a un nuevo joven deprimido y fuera de lugar. No me dejes desaparecer, no dejes que desaparezca. What was the name of that kid? Holden. His name is Holden Caulfield. I felt like I was reading about someone who understands me. Not Huck Finn, not Tom Sawyer, but Holden Caulfield. Who's Catcher in the Rye, is it? All of J.D. Salinger's books except Catcher in the Rye. You're a big fat phony! I guess it's time for me to get back home. Thanks for your help, Mr. Salinger. Yeah, no problem, Andrew. Finally, after all these years, someone actually had the guts to come up to me and talk to me in person. Los escritores norteamericanos contemporáneos todos han admitido su deuda con Salinger, desde Philip Roth o, por ejemplo, pues Jonathan Safran Foer, Michael Gabon, George Sanders, y un autor que tiene una huella tremenda de Salinger es David Foster Wallace, desaparecido, pues en sus cuentos y en La broma infinita. Yo creo que es evidente que la obra de Salinger tiene un valor literario indiscutible y que perdurará en las siguientes generaciones. Decía Paddy sobre su hermano Seymour en Seymour, una introducción. Me he dado cuenta de que un verdadero artista sobrevive a cualquier cosa. Sospecho que incluso a las alabanzas, afortunadamente. En el caso de Salinger es evidente que la obra ha sobrevivido a alabanzas y críticas, dejando patente que, como dice el escritor George Saunders, Salinger era un gigante, aún hoy tan poderoso e influyente como el que más. Sus historias son ejemplos de cómo se debe escribir, con minimalismo pero lleno de emoción, inteligente y amable, pero prestando atención a la oscuridad que hay en el mundo. Ese es el legado de Salinger. No cuenten nada a nadie. En el momento en que uno cuenta cualquier cosa, empieza a echar de menos a todo el mundo.